de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las culturas, de todos los pensamientos, de todas las corrientes históricas, el hombre. Según la teoría darwiniana venimos del mono, según otras teorías venimos de una costilla, que es la religión. Y según los científicos, el hombre se bajó del árbol y caminó en el universo. En todo ese tiempo hubieron mutaciones, transformaciones y cambios en la sociedad y en los individuos mismos. Se surgieron clanes, tribus, bandas, y se fueron organizando en familias sindiásmicas, punalúas, que no era otra cosa que el encuentro hacia el hombre que andaba de un lugar a otro, al hombre que se estaciona en un lugar con la familia y vive y empieza a vivir de la cacería y a alimentarse de las raíces de los árboles. El hombre se organiza, es más, en ese ciclo se llama el comunismo primitivo, porque no existía la envidia, no existía la sociedad desde el punto de vista del Estado, no existía el Estado. Entonces, ahí todo el mundo, por ejemplo, mataba un mamut, cada quien agarraba su parte y nadie decía, oye, a mí me tocó más que a ti, oye, tú eres, no, todo el mundo actuaba en base a actitudes que no tenían que ver con envidia, con celos, con coraje, con ira. Y esa era la trascendencia de esa época. Luego, más adelante, surge la propiedad privada, porque el hombre se iba por muchos meses a la cacería y dejaba a la mujer, obviamente. Y la mujer era la que paría a los hijos y por consecuencia les daba de comer. Y el hombre venía con los animales que había en ese tiempo en que se había ausentado del hogar, venía con las presas que él había cazado y dejaba que se alimentaran sus hijos. Y las mujeres se volvían a quedar otra vez con ellos y otra vez se volvían a quedar solas hasta que llegó el momento de la propiedad privada. Entonces pasamos del matriarcado, que era la mujer la que mandaba, del matriarcado al patriarcado. Y con el patriarcado surge la propiedad privada porque el hombre descubre que este es su terreno, que esa es su gallinita y que esa es su mujer y que esos son sus hijos, Y entonces surge por primera vez el sentimiento de pertenencia del individuo. Es ahí, a raíz de la propiedad privada. La propiedad privada trae consigo el surgimiento de las instituciones, los parlamentos, que en México se le llama Cámara de Diputados, en Europa se le llama parlamentos. Se empiezan a crear grupos de cooperativas en donde trabajaban hacia una comunidad. No se regía en el trabajo, por ejemplo, que las mujeres trabajaran antes de parir. Y entonces, por ejemplo, en Inglaterra habían subterráneos en donde las mujeres bajaban y como no había luz eléctrica, con piel de pescado pegado a las paredes se alumbraban y ahí caía muerta la mujer a veces con el producto adentro. Y el capitalista o el jefe o el dueño de la mina se daba cuenta que estaban matando en potencia un obrero y entonces empezaron a reglamentar la hora y el trabajo de las mujeres, que fueran menos horas y que las mujeres ya no trabajaran abajo de las minas, sino solamente los hombres. ¿Por qué? Porque entonces tenían que tener y preservar al producto. Y entonces a raíz de eso se empiezan a crear en los parlamentos nuevas leyes. Y a raíz de eso surge también la revolución industrial. El primer planteamiento de la revolución industrial en Inglaterra fue en el fenómeno que se creó con un ingeniero que hizo su tetera, la puso a calentar y observó que se vibraba la tapa. Y entonces de ahí él hizo sus cálculos a nivel macro y creó la máquina de vapor en Inglaterra. Y esa máquina de vapor empezó a transportar pueblos completos porque eran enormes, vagones. Y empezó todo a revolucionar, por eso se llama la revolución industrial. Ahí surge el sindicato porque surge por primera vez el salario. Que el salario era el pago en sal en los países del Medio Oriente y que acá en Europa, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, el salario se le llama a la paga por tiempo, hora trabajado los individuos en la máquina.
surge la máquina, y la máquina va a traer por consecuencia el proletariado. El proletariado no es otra cosa que el obrero, es lo mismo. ¿Por qué? Porque llega un momento donde los hombres empiezan a luchar entre sí, y como es tan fuerte la entrada de la máquina, ellos empiezan a destruir las máquinas. Se llama Fordismo ese movimiento, y al destruir las máquinas, entonces los dueños se le van en contra, porque también no reglamentaban ni los tiempos. Muchos obreros quedaban muertos ahí después de largas y extensas jornadas de trabajo de 15, de 18 y hasta de 20 horas. Pues los seres humanos se acababan muy rápido. Entonces empiezan a reglamentar las 8 horas son inglesas hasta el día de hoy. Las 8 horas reglamentarias lo crearon en Inglaterra, porque Inglaterra es la madre de la revolución industrial. Aquel que platiqué del ingeniero que descubre el vapor, se apellida Watson casualmente, ese, pues la máquina de vapor viene a revolucionar todo. Antes de la máquina de vapor no se conocía la máquina como tal. Entonces, es más el ritmo y la cadencia de la máquina, chaca, envilece al hombre con el estrés, por ejemplo, no existía antes de esta época de la revolución industrial. El estrés lo crea la máquina. El ruido de la máquina los ponía muy nerviosos a los individuos. Ahorita que vas con la máquina, pero te ponen cosas para protegerte. En esa época no existían. Hay una película de Chaplin en donde se lo traga la máquina. Y entonces es una crítica a esa época, cuando surgen el sindicato, cuando surgen los partidos políticos, vienen detrás de los sindicatos. Ahí se crean los partidos políticos, que unos nacen de unos clubs, que los clubs se convierten luego en partidos políticos, a luego ciertos grupos de obreros crean partidos políticos también para luchar por su causa, las 8 horas, las mujeres que trabajaran menos, las prestaciones que empiezan a exigir los obreros a los patrones. Todo eso lo empieza a ver el sindicato, y eso empieza a revolucionar, y eso empieza a cambiar las condiciones y la estructura después de esa revolución industrial. La guerra juega un papel importante y nos la saltamos. La guerra, aparte al lugar del Imperio Romano, el Imperio Romano ganó tantas guerras que hasta la fecha, dices tú, Roma daba hablar de Roma era llegar a todos los sitios. Para donde fueras tú era Roma, era Roma, era Roma. Porque fue un imperio, fue el primer imperio más grande que hubo. Gobernaron parte de África, parte de lo que es ahorita España. Todo eso era de Roma. Por eso ahorita hay un dicho, bueno, siempre ha habido un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Porque era tan grande Roma, que para donde moviera era Roma. Ese fue el Imperio Romano, que fue creado por los Césares. Y en próximas entregas proseguiremos a lo que implica después de lo que surgieron los sindicatos, después de que surgieron los partidos políticos, después de lo que surgieron, por ejemplo, la izquierda y la derecha. La izquierda, rapidito, la izquierda viene en la época de Luis Felipe Napoleón en Francia. Los que se sentaban en el parlamento del lado izquierdo eran los girondinos, y eran los liberales, y los conservadores del lado derecho eran los jacobinos. Y de ahí surge la izquierda y la derecha. Muchos hablan de izquierda y derecha y no saben ni el significado de lo que implicó esto. Pero en próxima entrega abundaremos más al respecto. Espero que les haya interesado esta primera parte de lo que implicó el hombre en su evolución en sociedad. Gracias.